Me da enorme gusto, como siempre, contar con la opinión, con el análisis, con la opinión documentada y pedagógica, hay que decirlo y subrayarlo, y el análisis de Arturo Magaña Duplancher, para echarle una mirada a lo que está pasando en el mundo. Dos temas vamos a tratar con Arturo. Resulta que Antony Blinken estuvo en China, se reunió con Jinping y vamos a ver de qué se trató esto. Mi querido Arturo Magaña Duplancher, director de Globalítica, qué gusto escucharte, ¿cómo estás? Hola Jesús, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? El gusto es mío, desde luego. Un saludo a tu auditorio. Muchas gracias, pues muy bien y muy contento, sobre todo porque ya no pasó a mayores el asunto del fin de semana pasado, ¿no? Te estabas ahí con una tos bastante seria. Sí, ya ves que todo el mundo anda con varios virus. Bueno, no se pudo escapar. Exacto. Oye, Arturo, pues lo bueno es que ya estás bien y muchas gracias, como siempre, por tu generosidad para conversar con nosotros y con nuestra audiencia. A ver, Antony Blinken estuvo en China, se reunió con Xi Jinping y, bueno, habló, por supuesto, de la guerra de Ucrania y de Rusia. Cuéntanos. Pues en efecto, Jesús, se trata de esta visita que era muy anticipada y que sobre la que se generó gran expectativa por varios asuntos que tienen muy tensa la relación entre China y Estados Unidos. Quizá ese es el dato predominante de nuestra época, ¿no? La generación tuya, la mía, ¿sí? Pues crecimos en una época en donde Estados Unidos y China más bien avanzaban hacia distintos carriles de cooperación. Dos potencias antagónicas. Sí, dos potencias desde que restablecieron sus relaciones diplomáticas en los 70, pues la verdad es que las cosas iban razonablemente bien, hasta que entrado el siglo XX, pues comienzan a ser potencias competitivas, ¿no? Uh-huh. Y la competencia se torna en conflicto. Y por lo tanto lo vemos en nuestra vida cotidiana, en general, es decir, no solo en los periódicos, sino la inflación que tenemos en el planeta entero, sí, los problemas de suministro desde la pandemia, etcétera, pues tiene la forma en que nos referimos desde México al nearshoring, por ejemplo. Claro. Pues todo eso tiene que ver con la rivalidad entre las dos grandes potencias. Y por lo tanto, para el planeta es muy delicado que esta rivalidad persista y que se manifieste en muchos terrenos. Por lo tanto, Blinken, pues lo que fue a hacer a China, me parece que es muy importante porque fue tratar de ponerle paños fríos a las partes de la relación que están en una temperatura muy alta. Sí. Concretamente el tema de Ucrania es uno de ellos, porque mientras Estados Unidos reclama a China que detenga el apoyo a Ucrania en materia de armamento y municiones, y sobre todo en materia de la provisión de ciertos precursores científicos que hacen posible la elaboración de municiones de muy alto poder, pues China reclama a Estados Unidos que también detenga el envío de armas cada vez más sofisticadas y tecnología militar cada vez más compleja a Ucrania. Uh-huh. Es decir, unos y otros echan la culpa de que el conflicto permanezca y de que haya condiciones para que tanto Ucrania como Rusia mantengan un nivel de fuego muy, muy alto, ¿no? Pero este es solo un irritante. Entonces Blinken fue un poco a pedir que se detenga ya este envío de armamento al gobierno ruso. Oye, Arturo, y la pregunta es, ¿y Jinping le va a hacer caso? Exacto, es decir, al parecer si Rusia ya no recibe el armamento chino, desde el punto de vista de Estados Unidos, pues ya no estaría en condiciones de ganar la guerra, o ni siquiera de seguirla. De ese tamaño es el apoyo, entonces. Ese es el apoyo que dicen que recibe, y es probable, es decir... a Rusia, de China a Rusia, no a Ucrania. Correcto. Y por otro lado, pues los chinos dicen que sin el apoyo estadounidense, uh-huh, pues probablemente Ucrania no podría tampoco defenderse, porque lo que hay que decir es que justo mientras visita
Blinken Shanghai, sí, el presidente Biden firmaba este paquete de ayuda exterior multimillonario, $95 mil millones, que van no solo a Ucrania, sino también a Israel, pero también a Taiwán. Y esto es otro irritante muy grande en la relación entre Estados Unidos y China. El respaldo específico, concreto a la defensa taiwanesa de lo que podría ser una invasión a todas luces abierta y indiscriminada de esta provincia por parte de China. China tiene una soberanía limitada de este territorio y por lo tanto reclama pues la soberanía completa, y esto parece que no va a ser posible después de la ayuda que le brindó Estados Unidos. Uh-huh. A esto hay que meter el tema del tráfico de fentanilo, que cada vez pone más contra las cuerdas a los americanos a nivel político, especialmente ante las elecciones que vienen en noviembre. A esto hay que añadir la presión inusitada sobre la empresa matriz dueña de TikTok, la aplicación esta famosísima que tiene sede en China, y con la legislación esta que apenas fue aprobada esta semana por parte del Congreso de Estados Unidos para obligarla a vender la plataforma a otra entidad que no sea China, frente a la amenaza de que si no lo hace, pues podría perfectamente prohibir TikTok en los Estados Unidos. Y junto a estos dos irritantes, pues los que tú quieras, hay un montón de problemas adicionales relacionados con inteligencia artificial, espionaje. No hace mucho sabíamos de ¿te acuerdas? Lo comentábamos, de este globo dron, sí, claro, que sobrevolaba y que decían que era chino, y que luego, pues, digamos, hubo una tensión importante a ese respecto. Y junto con esos problemas, pues ingredientes muy, muy críticos que hoy día tienen que ver con la agenda industrial de Biden, que implica sobre todo tomar en cuenta que los mecanismos comerciales de integración, por ejemplo, en América del Norte, podrían estar siendo usados por China para darle la vuelta a aranceles y protecciones necesarias en la manufactura mexicana. Vimos que se pusieron aranceles a una cantidad tremenda de productos importados esta semana, no en Estados Unidos, sino en México, porque la presión a México es cada vez mayor en ese sentido, de que están entrando mercancías chinas por la puerta de atrás, para ser exportadas a Estados Unidos utilizando los beneficios del Tratado Libre. Arturo, ¿me alcanza la pausa? Arturo, ¿me alcanza la pausa de los 15 minutos? ¿Tienes tiempo para regresar? No, claro. Vaya coctelito, vaya muralla china de temas. Sí, señor. Abrimos en contexto ahora. Vamos a hacer una breve pausa. Estoy conversando con Arturo Magaña Duplancher, director de Globalítica. Muy interesante los temas que se ponen sobre la mesa a raíz de la visita de 3 días del secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken al gigante asiático, a China, que por cierto, Arturo, cuando Jinping lo recibe, le dice Estados Unidos y China deben ser socios, no rivales, habría que entrecomillar eso. Y bueno, y las crónicas periodísticas internacionales destacan que Jinping resalta que el principal obstáculo hacia una relación estable, es la visión negativa que tiene Washington sobre el desarrollo económico chino. Vaya menudo problema, ¿no? Sí, claro, Jesús. Pues a lo que se refiere el presidente Xi es que los Estados Unidos están en una agenda muy agresiva de protección de su industria. Uh-huh. Y, por ejemplo, pues los controles a la exportación de determinados bienes pues están sufriendo muchísimo desde la perspectiva china. Por ejemplo, el acero chino o la exportación a Estados Unidos de paneles solares. Hay una gran disputa al respecto por un componente concretamente que sirve para los paneles solares, o bien los temas que ya comentábamos sobre high-tech y las aplicaciones y Huawei y una serie de intereses relacionados con las industrias tecnológicas. Sí. Ahora bien, el componente más geopolítico, si quieres, no deja de ser de la mayor relevancia porque, por ejemplo,
el presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció que va a estar en China en mayo. Uh-huh. Entonces, pues era un poco adelantarse a esto y tratar de incorporar estos componentes a una negociación nueva. Probablemente se trate de esos, ¿no? Es decir, esos son los términos de la negociación. Menor apoyo a Rusia a cambio de una facilitación mayor para la importación de Estados Unidos de ciertas a lo mejor bienes. A lo mejor te meto en camisas de 11 varas, pero ¿qué tan optimista eres, Arturo, ante encuentros de esta naturaleza? Pues mira, la verdad es que uno pensaría que no son muy relevantes. Ajá, no, pues sí son. Pero la verdad es que lo son muchísimo, sí. Porque, por ejemplo, en materia de diplomacia pública, sí. El secretario de Estado se da el tiempo para, por ejemplo, ir a hablar con empresarios americanos en China. Claro. O ir a ver un partido de básquetbol mientras conversa con líderes importantes de la sociedad civil, etcétera. Este tipo de encuentros sí no solo son importantes para avanzar los intereses americanos, sino para normalizar un poco más un diálogo que había estado muy entorpecido. Y el hecho de que lo haya recibido el propio presidente Xi también es buena señal. Sí. De que las cosas no van tan mal y de que para el encuentro de noviembre de este año con eventualmente con el propio presidente Biden, que ya no sabremos si en noviembre ha sido reelecto o no, uh-huh. Pues por lo menos nos da cierta tranquilidad en materia de seguridad internacional. Es decir, sí. Lo que están haciendo un poco es tratar de evitar una confrontación directa, porque tú sabes que la especulación de los internacionalistas más brillantes, como Graham Allison, entre otros, es que dos potencias de este tamaño no pueden coexistir pacíficamente y nunca lo han hecho en la historia. De eso a que haya un conflicto bélico entre los dos, pues eso ya es muy, muy aventurado plantearlo. Uh-huh. Y probablemente eso no pase y ojalá que no pase. Pero lo cierto es que hay un conflicto siempre a través de proxies, ¿no? Es decir, a través de otros países, sí. Siempre se manifiesta el conflicto. Y por ejemplo, pues esta aprobación de recursos para Taiwán y el Mar Meridional, pues era importante que mientras lo aprobaban, hubiera alguien de peso de Estados Unidos allá en China, uh-huh. Un poco explicando que no es contra ellos. Claro. Obviamente sí es contra ellos, pero pues son consideraciones más grandes, ¿no? Me gustó mucho la figura, la metáfora, la figura retórica con la que iniciaste el comentario. El secretario Blinken llevaba en su maleta paños mojados en agua fría para irle a poner a todos estos temas que están muy calientes en este momento en la relación bilateral. Oye, Arturo, tenemos otro tema y tenemos 5 minutos para que nos platiques de qué se trata. Estamos hablando del Plan Ruanda. Sí, señor. A ver, quiere Inglaterra, quiere Reino Unido combatir un poco la inmigración ilegal. ¿Puede esto, digamos, traspolarse a América Latina o cómo lo estás viendo? ¿Qué es el Plan Ruanda? Ese es justo, José, Jesús, el punto de preocupación más importante de la comunidad internacional. Sí. Básicamente estamos hablando de un proyecto de ley que lleva más o menos 2 años de haber sido aprobado, uh-huh. Pero que no se había podido implementar por líos judiciales. Concretamente, el Tribunal Superior de Justicia en Inglaterra pensaba que no era procedente y hasta ahora dio su brazo a torcer. Y básicamente a lo que se refiere es que el Reino Unido podrá determinar cuáles son sus inmigrantes candidatos por haber ingresado de manera irregular al Reino Unido para tener efectivamente derecho al asilo o al refugio, más bien, en un tercer país seguro. Nosotros hablamos de esto del tercer país seguro muchísimo. Sí, señor. Allá en 2021-2022, porque nos aplicaron algo semejante. No se llamó exactamente así y bueno, tiene otros componentes. Pero básicamente el chiste es que no pasen su solicitud de asilo y no sea aceptada esta solicitud de asilo en el Reino Unido, sino que sea procesada e implementada en otro país. En un país en el este de África que se llama Ruanda. Ándale, váyanse para allá. Váyanse para allá. El Reino Unido firmó un documento con Ruanda hace 2 años, en donde básicamente
Ruanda se comprometía a otorgar las garantías de país seguro ¿A cambio de qué? los migrantes expulsados, a cambio de un montón de lana. Pues claro. Y además un montón de lana reparativa que tiene que ver con lo que pasó en Ruanda, el genocidio, apenas pasaron 30 años de aquello. Pero por otro lado, pues tampoco es que ninguno de estos personas que llegó como pudo al Reino Unido, pues estuvieran pensando en Ruanda como el lugar de destino de su solicitud. Al parecer habría mecanismos para que no fuera para siempre y que en todo caso fuera un proceso en donde primero van a Ruanda y eventualmente van al Reino Unido. Uh-huh. Ahora, es un proyecto criticadísimo y con mucha razón, porque estas personas pues terminan siendo expulsadas del país donde tienen derecho a solicitar asilo. Uh-huh. Habría que tirar todas las convenciones internacionales al respecto para decirles, no, ustedes no pueden solicitar asilo y tener derecho a procesarlo en el país a donde llegaron. La tensión es tal que en la Unión Europea están muy vigilantes de que esto no se le vaya a ocurrir a ningún otro país. A ver, Arturo, nada más. Nos vamos a llenar de una especie de, ¿cómo te diré? Pues de maquila migratoria. Sí, ¿no? De países seguros. Sí, y entonces pues tú dirás cuál es tu país seguro y ahí los mandas porque aquí no los puedes tener en definitiva. O sea, en Reino Unido esto ya es un hecho. Sí, señor. En Reino Unido ya es un hecho. ¿Y cómo ha sido recibido en América Latina? ¿Crees que a alguien se le pueda prender la luz por ahí? Pues yo estoy casi seguro que las presiones, digamos, de este lado, para buscar algo semejante, pueden llegar a ser muy grandes si gana Donald Trump la elección. Sí, de acuerdo. Si no, la verdad es que no habría tanta presión. Ahora, ¿cuál te gusta que pueda ser el país seguro? Híjole. Ruanda hoy día parece que tiene esas condiciones, o sea, no lo dudo. Lleva 30 años de una inversión importante y de una atención relevante de la comunidad internacional en desagravio por el genocidio, muy bien. Pero en América Latina, ¿quién podría tomar ese espacio? Porque además estás hablando de una relación asimétrica entre una gran potencia y un país, digamos, pues de renta baja en el este de África, que no ha salido del subdesarrollo. Uh-huh. Bueno, pues entonces México, ¿qué podría plantear? ¿Que se vayan a dónde? ¿A Haití? Pues seguro no es para nadie, no es ni para los haitianos, seguro. Es más, de ahí son de donde vienen los migrantes. Exacto. Entonces, ¿cuál otro podría ser? A menos que África empiece a presentar esas opciones, como decir, bueno, yo me hago cargo de tus migrantes. Es decir, para el caso concreto del Reino Unido me parece que deja muy claro que es preferible para el Reino Unido hacer esa inversión. Sí. Ruanda no está cerca del Reino Unido. Que tenerlos ahí. Lo cual también es muy preocupante en términos de... humanitarios. Sí, en términos humanitarios, en términos de entender que esto es un tema Así es. Que genera mucho dolor. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Oye, pues qué interesante, vamos a ver. Y hemos tocado de manera tangencial pues a Clinton y a Biden. Ojalá el próximo sábado le podamos echar una miradita a ver cómo andan las cosas con rumbo a noviembre en Estados Unidos, Arturo. Sí, vamos a ver, se va a poner bueno y tenemos ahí obligación adicional de observarlo muy de cerca, ¿no? Porque totalmente. Pues la moneda está en el aire según las encuestas, Jesús. Totalmente. Todo puede pasar. Sí, nadie la tiene garantizada. Arturo, pues muchas gracias como siempre por tomarte el tiempo de platicar con nosotros, con la audiencia de En Contexto. ¿Dónde te leemos? ¿Dónde te seguimos? Gracias a ustedes, siempre me da muchísimo gusto platicar contigo los sábados. Es @Duplancher y @Globalítica, ahí nos escribimos. Muy recomendable, por cierto, la publicación de Globalítica. Y listo para el debate mañana. Sí, señor, vamos a ver qué pasa. Hasta el tercero van a salir los temas internacionales, pero bueno, mañana son temas de desarrollo económico que hay que seguir. Correcto, y hasta el otro son los internacionales. Pues bueno, vamos a estar pendientes. Te agradezco mucho, Arturo, como siempre, te mando un abrazo y no te olvides de las publicaciones de ópera, de las recomendaciones de ópera. Sí, cómo no, claro que sí, desde la Scala de Milán ahorita hay una carrera rusticana buenísima. Órale, a todo dar. Un abrazote, gracias, buen fin de semana. Adiós, chao, bye.